Hola, buenas tardes nuevamente, estimados alumnos de Matemáticas Discretas. En esta ocasión vamos a ver en este video dos temas simultáneamente que se complementan. Son los caminos y los ciclos tanto eulerianos como hamiltonianos. Eulerianos en honor a Leonhard Euler, suizo, existió de 1707 a 1783. Le comento, la fuente bibliográfica es el libro que ustedes tienen de Matemáticas Discretas de Kenneth Rosen. En la página 541 está el tema, iniciando con caminos, ¿sí? Y hamiltonianos en honor a William Hamilton, el irlandés, de 1805 a 1865. Entonces, para abordar este tema, me estoy auxiliando de esta figura, que es un grafo. Ustedes ya saben lo que es un grafo, ya hemos estado estudiando que un grafo básicamente es una gráfica que consta tanto de vértices como de aristas. En este caso, las aristas son las líneas y los vértices son los puntos de unión. Por ejemplo, aquí está, lo voy a poner aquí como punto de unión de las aristas, ¿sí? El vértice A, B, C, D y E. Vértices. Aristas. A, B minúscula, C, D, E, F, G, H. ¿Sí? Son todas las aristas. Y estos, pues, son los vértices. Así los vamos a denominar para este ejemplo. Ya vimos que en este caso se trata de un grafo simple, no dirigido, ya que carece de flechas. Pero lo que vamos a comentar con este grafo, bien importante, es que también es un grafo conexo, porque sus vértices todos están de alguna manera incidentes o adyacentes. En este caso, también podemos estudiar o decidir por simple análisis visual de qué orden es este vértice. No, pues es de orden 2. Y este vértice es de orden 4. ¿Por qué de orden 4? Orden o grado del vértice son el número de aristas que inciden, que son incidentes o adyacentes a dicho vértice. En este caso, observa cómo es de orden 3. ¿Por qué? Son 3 las aristas que son adyacentes a ese vértice. Aquí el orden es 3 y el orden aquí es 4. Entonces podemos concluir que en este grafo tenemos tanto vértices pares como impares, ¿sí? Es necesario ese comentario porque de ahí surge lo que es la definición, el teorema, tanto de un camino euleriano como hamiltoniano. Hay que recordar que las letras, en este caso las etiquetas de las aristas, pueden ser tiempo, costo, distancia, ¿sí? Velocidad.
Y los puntos vértices pueden ser ciudades, circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, pueden ser equipos de informática. En el caso del estudio del transporte, ciudades y caminos, ¿sí? Con algún costo, valor, tiempo, distancia, etc. Y entonces, con esos elementos, ya podemos nosotros hacer o definir qué es un camino. Por ejemplo, de vértice D al vértice A, yo puedo irme por aquí y ese es un camino. ¿Sí? O me puedo ir por acá, o quizás hago esto. Existen varias formas en todos los grafos de decidir una ruta, un camino a elegir, dados los elementos que tenemos, ¿sí? Como lo comentaba, puede ser como variable el costo, la distancia o el tiempo, entre muchos otros más ejemplos de variables. Así que usted formalmente va a notar que un camino también se denomina paseo, dependiendo, en este caso, la fuente bibliográfica. Si nosotros estamos en el Kenneth Rosen, es posible que Johnson Baugh mencione que se denomina paseo al camino que se recorre, por ejemplo, del vértice C al vértice A, que puede ser por acá, que puede ser por aquí, o por aquí, etcétera, ¿no? Así que una definición formal es que un camino es una secuencia de aristas que comienzan en un vértice del grafo, recorre ciertas aristas, o todas, dependiendo, del grafo, siempre conectando pares de vértices adyacentes, sin regresar al punto de origen. ¿Por qué? Si nosotros hacemos un camino de tal manera que regresemos al punto de origen, entonces se llama ciclo o circuito. ¿Por qué? Porque el origen y el destino es el mismo, pero pasando por los puntos vértices de todo el grafo. Este tipo de ejemplos se usan mucho para el problema del viajero, donde se deben de recorrer ciudades o clientes o plantas de distribución, de manufactura, de tal manera que se recorran todos y se llegue al origen al menor costo posible. Quizás yo pueda elegir entre hacer esto y pueda ser más barato, ¿verdad? Mira, hacer esto y llego al punto de origen, así. Pero ¿cómo puedo determinarlo de una manera analítica? Si yo te doy el grafo, bueno, tú vas a anotar intentos, vas a hacer un experimento por tanteo, como hasta ahorita lo estamos platicando. Sin embargo, Euler, con base a los elementos que estoy comentando, estableció un par de teoremas suficientes para que un grafo sea del tipo euleriano. Y posteriormente, un siglo después, Hamilton estableció la definición formal tanto de camino como de ciclo hamiltoniano.
E iniciamos con este ejemplo. Miren, este ejemplo que está aquí de este grafo es muy común verlo en los libros de matemáticas discretas. Mira, te voy a mostrar, por ejemplo, ese que aparece ahí como G2, este que está aquí, pues es como el que tengo del ejemplo en el pizarrón, pero de lado. El G1 es otro tipo de grafo. Mira este grafo en forma de, más bien, una estrella circunscrita en un pentágono. Y por acá, otros ejemplos. ¿Sí? Obviamente me estoy haciendo referencia a una edición de Matemáticas Discretas de la Academia de Matemáticas, en donde se tienen definidos varios tipos y clases, pero dentro de ellos, bueno, escogí este por tener algo especial, que es propiamente una aplicación que hemos estado usando nosotros desde que íbamos en la primaria. Bueno, yo lo recuerdo en la secundaria, donde se hacía el reto de trazar figuras como esta, gráficas como esta, de un solo trazo, sin despegar el lápiz del papel. Es decir, dibujarlo todo así como lo tiene, de una sola vez, sin pasar más que una sola vez por cada arista. ¿Sí? Y sin despegar el lápiz. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Y cómo sé que lo puedo hacer? En este caso, bueno, pues ahí tenía mucho que ver la creatividad del alumno, del participante, ¿no? En este caso de un reto geométrico de inteligencia, un test de inteligencia. A ver, hágalo de un solo trazo. Bueno, pues déjeme decirle que para eso existen más de un solo camino. Voy a hacer una propuesta. Fíjese, observa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, usted lo tiene que hacer con regla. Yo estoy haciendo el camino, ¿sí? Y note cómo aquí empezamos, hicimos este movimiento y terminamos acá. Es decir, no llegamos al origen, pero sí hicimos el trazo pedido de una sola vez, pasando una sola vez por cada arista. Si yo hubiera querido llegar aquí, entonces tendría que regresar, lo cual podría ser no posible. ¿Sí? Así es que vamos al siguiente ejemplo. Observa este camino. Nos vamos del punto inicial al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, bueno, quinto, sexto, séptimo, séptimo, octavo, noveno y décimo. Y llegamos aquí. ¿La viste? Empezamos aquí. ¿Sí? Le repito. Hicimos este movimiento. Lo voy a hacer con azul para que se vea. Sin despegar. Sin despegar el plumón del pizarrón. Fue posible hacer ahora este grafo. ¿Sí? Y note usted cómo si llegamos al origen, lo cual podría cubrir las expectativas de lo que es un ciclo. ¿Eh?
habría que verificarlo analíticamente. Ahorita lo estamos comentando a manera de un pasatiempo. De hecho, estas aplicaciones prácticas, señala Kenneth Rosen, en diferentes áreas, surgieron ambas a partir de antiguos pasatiempos. Hablaremos de esos pasatiempos y así como de sus aplicaciones prácticas en la actualidad, ¿sí? Que es el contenido que está ahí en el libro, ¿no? Ustedes que son de informática, pues lo van a utilizar en diseño de redes y en cualquier cantidad de aplicaciones en la que dispongamos este tipo de gráficas. Aquí viene la propuesta. Con base a esta información podríamos generar dos preguntas, ¿sí? Debemos primero considerar que estos vértices en más de una ocasión, con tal de hacer el trazo con las características pedidas. La pregunta es esta. El autor pregunta claramente: ¿podemos movernos por las aristas de un grafo, comenzando por un vértice y volviendo a él, después de haber pasado por cada arista del grafo exactamente una vez? Bueno, en este caso sí, ¿no? Ahora, análogamente, podemos desplazarnos. Bueno, desplazarnos es sinónimo de movernos. Podemos movernos por las aristas de un grafo, comenzando en un vértice y volviendo a él después de haber visitado cada vértice del grafo exactamente una vez. ¿Sí? Vea usted la diferencia. Son dos preguntas en una. Lo único que cambiaremos es que la primera pregunta se refiere a las aristas y la segunda pregunta se refiere a los vértices, es decir, a estos, sin importar el número de aristas que haya. Aunque estas preguntas parecen similares, la primera de ellas pregunta si el grafo contiene lo que se llama un ciclo euleriano. Y efectivamente, esto es un ciclo euleriano, aunque vamos a dar a continuación el teorema. Y posteriormente, mientras que la segunda cuestión, si el grafo contiene o no lo que se llama un ciclo hamiltoniano. Es decir, un ciclo hamiltoniano es aquel en el que se recorre todos los vértices de un grafo exactamente una vez y se regresa al origen. Y puede ser así, mira. Aquí está un ciclo del tipo hamiltoniano. Entonces, tenemos la primera definición. Un circuito euleriano de un grafo G, vamos a decir que este es el grafo G. Es un circuito simple que contiene a todas las aristas de G. Todas las aristas pues son todas las líneas. ¿Sí? Análogamente, un camino euleriano es un camino simple que contiene a todas las aristas de G. ¿Sí? Si nosotros le quitamos, por ejemplo, esta parte, entonces solamente podemos hacer el trazo en forma de camino, pero no de ciclo. Así es que vamos con el siguiente teorema. Teorema 1. Un multigrafo contiene un circuito euleriano si
y solo si cada uno de sus vértices tiene grado par. Entonces vamos a ver eso, ¿no? ¿Cómo es que sucede? Si aquí yo tengo un vértice, este vértice es de orden 2, porque son 2 las aristas adyacentes a él. Aquí, este vértice es de orden 4, orden 4, orden 2, orden 4 y orden 4. Entonces, Euler se dio cuenta que esto era posible solo si todos los vértices son pares. Vamos con el teorema 2. Recuerde usted este grafo. Este grafo tiene mucho parecido con el que estábamos haciendo inicialmente, ¿sí? Pero bueno, está acostado. Sin embargo, geométricamente es básicamente lo mismo. Observa lo que voy a hacer. Voy a hacer el trazo así. ¿Ya viste? Y llegamos acá. ¿Ok? Llegamos acá. Empezamos aquí. Perdón, empezamos acá. Empezamos acá. ¿Sí? Repito. ¿Ya viste? Inicio. Origen. Origen. Destino. Euler, al darse cuenta, no específicamente en este grafo, sino en todos los grafos que tienen exactamente 2 vértices de grado impar. Quiero que veas esto. Aquí el orden o grado del vértice es 3 y aquí es de orden 3, pero quizás no nos interesa tanto el número, sino el hecho de que sea impar. ¿Por qué? Los demás son pares. Observa, 1, 2, 3, 4, 2, 4. Entonces, esta condición fue suficiente para que Euler señalara, denominara el siguiente teorema. Un multigrafo conexo contiene un camino euleriano, pero no un circuito euleriano si y solo si tiene exactamente 2 vértices de grado impar, como están aquí. ¿Sí? Y en el libro, bueno, el autor no está usando este ejemplo que le estoy mostrando para el caso de este tema. Página 544, teorema 2. Bueno, pues lo que sigue es que usted haga este dibujo. Se lo voy a describir, porque está así como no muy claro. Se supone que es un río, se llama el río Preguel. Y este río tiene 2 islas, la isla A y la isla B. Y consecuentemente tiene puentes para llegar tanto a la isla A como a la isla B. Estos son los puentes de acceso. Son 7. La ciudad prusiana de Königsberg. König. Que hoy en día se llama Kaliningrado, forma parte de Rusia. Estaba dividida en 4 partes de los 2 brazos en los que se bifurca el río Preguel. Este es el río Preguel. Estas 4 partes eran las regiones a orillas del río Preguel.
la isla Neifo y la región que quedaba entre ambos brazos del Preguel. 7 puentes conectaban entre sí estas regiones en el siglo XVIII. ¿Sí? Aquí está, 7 puentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 4 puntos que tocan tierra, A, B, C y D. Los habitantes de Königsberg solían dar paseos por la ciudad los domingos. Hubo quien se preguntó si sería posible comenzar el paseo en algún sitio de la ciudad, atravesar todos los puentes sin cruzar ninguno 2 veces y regresar al punto de partida. De tal manera que lo que hizo en este caso Leonhard Euler, matemático suizo, su solución publicada en 1736, un multigrafo de esta forma. Aquí están sus 4 vértices. ¿Sí? Observa esta genialidad, cómo está aquí A con sus 5 vértices. Es de orden 5. Observa, aquí tiene 5 puentes. A. B es de orden 3. Es un vértice de orden 3. Aquí está. Tiene adyacentes a estos 3 puentes. Y luego C y D. Tanto C como D tienen adyacencia en 3 puentes. De tal manera que el modelo de la ciudad de Königsberg, hecho por Leonhard Euler, quedó así. Entonces, dicho el teorema 1 anterior, ya podemos resolver el problema de los puentes de Königsberg, dado que el multigrafo representa a estos puentes, ¿sí? Tiene 4 vértices, todos son de grado impar, por lo tanto no contiene ningún circuito euleriano, va en contraposición. Esa fue la solución. La solución es que al ser todos de grado impar, este es de grado 3, orden 3. Bueno, orden o grado, 3, 3, 3 y 5. Es imposible. No se puede hacer el paseo por todos los puentes pasando solo una vez. De ahí que nace el teorema. ¿Sí? El teorema es que tendrá un ciclo euleriano siempre y cuando todos los vértices sean par. Vamos con el siguiente ejemplo. Es un pasatiempo también muy antiguo. Se llama las cimatarras de Mahoma. Cimatarras de Mahoma. ¿Qué son las cimatarras? Bueno, en sí la cimatarra, como tal, son espadas. Esas espadas tipo árabe o musulmán, que son así anchas y largas, ¿sí? Son como en forma de media luna. Perdón, son como en forma de luna creciente o muy menguante, ¿sí? Es una así y otra así. Son 2 cimatarras. Entonces, se pide
hacer el trazo continuo sin levantar el lápiz del papel y sin repetir ningún trazo. ¿Se puede hacer? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces nosotros, ya con el conocimiento del teorema de Euler, podemos verificar, en este caso, ahí mismo, tenemos aquí A, B, C, E, D, E, F, G, G, H, I, J, K vértices. ¿Sí? Ahora vamos a analizarlos. Este vértice A es de orden 2. Este de orden 4, 2, 4, 4. Este es de orden 4. ¿Por qué? Son adyacentes, 4 vértices. Este es de orden 4, 4, 4, 2 y 2. Todos los vértices son de orden o de grado par. Por lo tanto, sí se puede efectuar un ciclo euleriano. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, ahí el autor da distintas soluciones. Y de aquí también depende mucho la habilidad, la creatividad del lector. Así que yo se lo dejo para que lo demuestre. Sin embargo, vamos a hacer uno. Así que mi propuesta para el ciclo euleriano sería aquí debe de ser el origen y destino. ¿Sí? O sea, aquí empiezo y aquí termino, pasando una sola vez por cada línea verde, que son las aristas. Observa, quizás pueda proponer esto. Llego aquí y me voy por la otra arista y hago el trazo de esta arista, llego a este punto y termino aquí. ¿Ya lo viste? Nosotros estábamos seguros de que se puede hacer porque todos los vértices son de orden par. Y el teorema está así descrito por Leonhard Euler. Hasta aquí hemos obtenido condiciones necesarias y suficientes para la existencia de caminos y circuitos que contienen a cada arista de un multígrafo exactamente una vez. Pero podemos hacer lo mismo con caminos y circuitos simples que pasen exactamente una vez. Ahora, por cada vértice, son una vez, ¿eh? No se puede repetir vértice. Nosotros repetimos vértice en los ciclos eulerianos. Recuerde usted que en los ciclos o caminos eulerianos hablamos de aristas. ¿Sí? No podemos pasar nuevamente por un camino. Y aquí, para los ciclos hamiltonianos, corresponde a los vértices solamente, exactamente una vez por un vértice. Y para eso nos vamos con los teoremas. Un grafo que contenga un vértice con grado 1 no puede contener un ciclo hamiltoniano. ¿Sí? Curiosamente, o más bien sorprendentemente, no se conocen condiciones necesarias y suficientes, sencillas, para determinar la existencia de circuitos o ciclos hamiltonianos. ¿Sí?
Kenneth Rosen, página 547. Ahí en la página siguiente, el teorema 3, que es el teorema de Dirac, señala que un grafo simple, tú tienes que anotar, un grafo simple con n vértices mayor o igual a 3, tal que todos los vértices de G tienen grado mayor o igual a n sobre 2, es decir, mayor a 1, contiene un ciclo hamiltoniano. Y el teorema 4 de Ore señala lo siguiente: sea G, anote, sea G un grafo simple con n vértices de n mayor que 3, mayor o igual a 3, orden, tal que la suma de la función de u y b sea mayor a n, es decir, que el vértice tenga al menos dos aristas adyacentes. Si decimos que un grafo tiene en sus vértices al menos dos aristas, se puede construir caminos o ciclos hamiltonianos, aunque no son suficientes, como lo comentábamos. Y les mostraré los siguientes ejemplos. Esta es la página 547 del libro de Kenneth Rosen y tenemos tres grafos, G1, G2 y G3, que se muestran ahí respectivamente. Y se señala que tanto G2 como G3 no contienen ningún ciclo hamiltoniano. ¿Por qué? Porque el grafo 2 tiene el vértice A con orden 1, es decir, solo tiene un vértice conexo y no puede tener un ciclo. ¿Por qué? Porque no se puede regresar a ese vértice al menos que tenga dos aristas. Lo mismo sucede con el grafo 3. ¿Sí? El grafo 3 tiene tres vértices de orden 1, lo cual hace imposible un ciclo hamiltoniano. Pero el grafo 1, el que le estaba mostrando al inicio, bueno, yo decidí ponerlo al revés, sin embargo, geométricamente es idéntico. En este caso, sí se puede tener un ciclo hamiltoniano. Así que esa es la diferencia que existe, básicamente, entre los ciclos eulerianos y hamiltonianos. ¿Cuál es la aplicación de los ciclos hamiltonianos? Bueno, uno de los más recurrentes es el problema del viajero, en donde los vértices son ciudades. Entonces yo debo de recorrer las ciudades y llegar al punto de origen. Por ejemplo, yo voy a hacer un tour por Europa y parto de la Ciudad de México. Y quizás el vuelo tenga una escala en Houston, y de ahí para Londres, y de ahí para Francia, Alemania, Italia, España, etc. Pero díganme ustedes, ¿qué sentido tendría regresar nuevamente por una ciudad que ya visité? Implicaría más gasto, ¿sí? Lo mismo en procesos logísticos. Si estamos haciendo entregas, pedidos, distribución de mercancías o productos, entonces el recorrido se tiene que hacer una vez solamente para reducir costos. Entonces, eso ustedes lo van a ver, lo van a retomar en su especialidad más adelante, principalmente en investigación de operaciones.
entre otros problemas más. Pero ustedes como estudiantes de ciencia de la informática tienen la posibilidad de minimizar costos al tener un análisis específico de estas herramientas que también tienen aplicaciones informáticas. Hasta aquí sería el video, estimados alumnos. Saludos cordiales.